hoy hemos coincidido. El día de hoy tengo el agrado y el gusto de presentar a quien fue mi profesora en tercer semestre de universidad, Verónica Falconi. Profe, ¿cómo está? ¿Me comenta si me escucha, por favor? Sí, Altair, buenas tardes con todos. Le escucho muy bien. Muy buenas tardes, profe. Entonces, con esa pequeña anécdota, ¿no? Me gustaría primero que me cuente un poquito cómo ha visto estos eventos del Campus Party, qué tal las charlas y también un poco de qué nos va a hablar el día de hoy. Bueno, en realidad me parece una iniciativa bastante importante, sobre todo para los jóvenes que están familiarizados con la tecnología. Sabemos que hoy en la actualidad los chicos son digitales ya, nativos digitales, porque ya nacen con ese chip. Entonces, pienso que esta es una oportunidad para que no solo los jóvenes, sino toda la audiencia pueda estar actualizado y obviamente en este confinamiento que hemos pasado alrededor de 3 meses y medio, pienso que el cloud computing nos ayuda o nos está ayudando de manera importante para obviamente poder acceder a todos los servicios que nos presenta en la nube, en realidad, sin necesidad de acceder directamente, sino se lo haría a través de plataformas, que ese es el tema que voy a mencionar el día de hoy, como el cloud computing obviamente está ayudando no solo a nivel mundial, sino también en el Ecuador, algunos servicios que presta como tal. Perfecto. Y antes de comenzar, me gustaría primero una pequeña opinión, que claro, justamente, todo este tipo de temas nuevos pueden llegar a ser un poco complicados, ¿no? Desafiantes, pero son necesarios de aprender a las personas que nos interese el medio. Uno. Y segundo, como una pequeña anécdota, justamente me vestí un poco elegante, profe, porque pues dio la coincidencia y quería presentarla de la mejor manera, ¿no? También representando un poco a la FICA de parte de los dos. Bueno, sin más que decirle, señor, es todo suyo. Cualquier cosa, igual estoy por aquí apoyándola. Muy gentil, gracias, Altair. Buenas tardes con toda la audiencia. He preparado una presentación que espero sea de su agrado. Y denme un segundito para compartir la pantalla. Por favor, me confirma, Altair, si se visualiza la presentación. Sí, perfecto, ahí está. Ok. Listo, he considerado mencionar algunos temas que son importantes dentro del cloud computing. Dentro de esos, mi temática particularmente se enfoca en definiciones establecidas por tres autores principales, las características que también viene el caso mencionar, cuáles son los beneficios que nos proporciona hoy en la actualidad el cloud computing, qué tipos de cloud tenemos, cuáles son los modelos de servicio y cómo el cloud computing y la pandemia global del COVID-19 se está relacionando, cómo el cloud computing a nivel mundial se está utilizando, y también me gustaría hacer una breve introducción de cómo el cloud computing se usa en el Ecuador. Sin más preámbulos, quiero pasar a las definiciones que he considerado las más importantes, ya que en realidad existe un sinnúmero de definiciones. Entonces, de acuerdo a George Pallis en el 2010, obviamente menciona que el cloud computing es un nuevo campo de investigación, que obviamente este será la evolución y la convergencia de algunas tendencias independientes, como sabemos, la computación utilitaria, la virtualización, la computación distribuida, el outsourcing de contenidos, el almacenamiento, la seguridad y, por supuesto, la web 2.0, entre otras. Como otra definición importante, de acuerdo al autor Dowley, en el 2010, él menciona que es un modelo, obviamente, para habilitar el acceso conveniente y, por supuesto, bajo demanda, es decir, de acuerdo a la necesidad del usuario, a una red, ¿sí?, de recursos compartidos, ¿sí?, en donde estos vayan a ser configurables, tanto redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Y de acuerdo a la IEEE en el 2019, menciona que no es más que un centro de datos distribuido, el cual va a proporcionar una infraestructura de TI, como podemos observar en la gráfica, como servicios, en donde se dispone de recursos en forma masiva, las cuales van a proporcionar, obviamente, a los usuarios la flexibilidad, la dinámica y una escalabilidad, permitiendo obviamente monitorear y controlar en tiempo real todos estos servicios. Dentro de la temática también había mencionado las características del cloud computing. Entonces, de acuerdo al NIST, ¿sí?,
que es el Instituto Nacional de Tecnologías de los Estados Unidos, menciona algunas características importantes dentro del cloud computing. Para eso tenemos el autoservicio bajo demanda, ¿sí? En donde aquí el cliente puede proveer los recursos de computación automáticamente sin necesidad de interactuar con el proveedor. El amplio acceso a la red, aquí simplemente sabemos que podemos acceder a todos los recursos desde dispositivos heterogéneos, es decir, podemos acceder desde una portátil, desde estaciones de trabajo, desde tablets, dispositivos móviles, etc. Otra de las características que también son importantes es la puesta en común de servicios, donde los recursos ofrecidos por el proveedor particularmente son agrupados para servir a varios clientes, ¿sí? En donde el cliente no necesariamente va a controlar ni va a conocer la ubicación exacta de los recursos, como son la memoria, el almacenamiento, obviamente el procesamiento de los datos y el ancho de banda. Y por supuesto, como otra característica importante, también tenemos el servicio medido, que no es más que el uso, en este caso, de los recursos, como su palabra lo indica, va a ser medido, controlado, monitoreado, para que aquí exista una transparencia entre el cliente, obviamente, y el proveedor que proporciona estos servicios. Como otra de las características también importantes, vale recalcar que de acuerdo a la infraestructura, como sabemos, el cloud computing, no solo las empresas nos proporcionan infraestructura, plataformas o servicios como tal. Entonces, aquí bajan considerablemente los costos, ¿sí? Porque el cliente como tal ya no tiene que preocuparse del software, del hardware, del sistema operativo, de la infraestructura como tal. La facilidad, en este caso, de la utilización, que esto particularmente hace mención a que el cliente no se preocupa, en este caso, de las licencias de hardware ni de software, y el proveedor es el que controla o que se hace cargo de todas estas licencias, ¿no? Y acá también es importante mencionar la calidad de servicio conocido como el Quality of Service, que no es más que acuerdos de niveles de servicio conocidos como los SLA, ¿sí? Y los objetivos también que se fijan de niveles de servicios, en donde se cumplen ciertos compromisos de calidad que el proveedor va a ofertar, en este caso, al cliente. Y la fiabilidad, que es muy importante, que es la capacidad, obviamente, para proporcionar el equilibrio de la carga y la conmutación tras los errores que puede presentarse. Entonces, esto permite que el sistema sea mucho más fiable y, obviamente, flexible. Dentro de los tipos de cloud computing tenemos tres principales: la nube pública, la privada y la híbrida. Particularmente en la nube pública no es más que la oferta de servicios virtualizados. En este caso pueden ser servicios como sistemas operativos, bases de datos, plataformas de desarrollo, simplemente aplicaciones, en donde obviamente los proveedores ofertan, en este caso, a múltiples clientes, y estos clientes obviamente acceden a la información o a dichos servicios, pueden hacerlo a través ya sea del Internet o particularmente a través de redes privadas conocidas como las VPN. Y dentro de las nubes, de la nube, privada, ¿sí? Este ya hace referencia a entornos virtualizados que obviamente pueden ser implementados, usados y controlados por el contratante del servicio. En este tipo de nube, la solución cloud no necesariamente va a ser administrado por el proveedor, puede también ser administrada por el contratante del servicio o por un tercer actor. O simplemente la empresa como tal puede tener instalado en sus mismas instalaciones, que son propias del cliente, o en este caso puede ser outsourcing, es decir, que puede acceder a esta nube fuera de las instalaciones de la institución, de su empresa como tal. Y la última, que sería la nube híbrida, como podemos observar en la gráfica, ¿sí? No es más que juntar, en este caso, dos formas de cloud. Como podemos observar, es la combinación de una nube privada junto con una nube pública, ¿sí?
Particularmente podemos considerar dentro de nubes públicas, por ejemplo, tenemos el Office 365, que en la mayoría de las instituciones públicas y privadas se está utilizando. Particularmente en la UDLA, nosotros utilizamos el Office 365. También tenemos herramientas como, por ejemplo, Dropbox, ¿sí? Que son nubes públicas que ofertan servicios, en este caso, al usuario final. Y obviamente como nube privada, ya vienen, en este caso tenemos ya los servidores como tal, el almacenamiento, como mencionaba hace un momento, ¿sí? Los ERP, los CRM, que ya son nubes privadas que en este caso tienen o cumplen los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la empresa o de la institución. También es importante mencionar, dentro de la gráfica, nosotros tenemos los modelos de servicios del cloud computing. Entonces, dentro de estos modelos de servicio, es importante mencionar los tres principales. Tenemos la infraestructura como servicio, ¿sí? En donde en el gráfico se puede observar que el cliente, en este caso, va a administrar las aplicaciones, los datos, el tiempo de ejecución y el sistema operativo, mientras que el proveedor se encarga de administrar la virtualización, los servidores, el almacenamiento y las redes. Dentro de la plataforma como servicios conocida como PaaS, el cliente administra únicamente las aplicaciones y los datos, mientras que el proveedor se encarga de administrar todo este conjunto de soluciones, o mejor dicho, características, como el sistema operativo, los tiempos de ejecución, la virtualización, los servidores, el almacenamiento y las redes. Y finalmente, en el software como servicio, conocido como SaaS, podemos observar que el proveedor se encarga de administrar absolutamente todo, por eso lo que mencionábamos que es más limitado, en este caso, que el cliente pueda acceder a estos servicios, ya que el proveedor es el encargado de administrar todo este conjunto de características que se menciona dentro del software como servicio. Entonces, dentro del software como servicio, en este modelo, obviamente el proveedor lo que va a proporcionar es la aplicación que necesita el usuario, pero teniendo el control total de los recursos, ¿sí? Entonces, el usuario, aquí podríamos decir desafortunadamente, solo va a poseer un control limitado en la administración de las aplicaciones. Y algunos ejemplos de software como servicio tenemos los CRMs, ERP, ¿sí? He estado revisando en el Ecuador particularmente, DOS es una empresa de tecnologías que se encarga obviamente del desarrollo de aplicaciones. Ellos proporcionan este software como servicios, en donde proporcionan CRMs y ERPs que son adecuados obviamente a las necesidades de las empresas como tal. Adicional a eso, también tenemos, como ya había mencionado, la plataforma como servicio. En este caso, lo que hace el PaaS no es más que proporcionar las herramientas para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Y aquí particularmente tenemos Microsoft Azure como ejemplo y Google AP. Y dentro de la infraestructura como servicio, conocida como IaaS, en este caso, no es más que la entrega de infraestructura informática, en donde aquí se encargan, obviamente, a través de sistemas de virtualización, proporcionar el espacio físico, en este caso el espacio de discos, de bases de datos, ¿sí? Y particularmente CNT, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es una empresa nacional, es decir, ecuatoriana, que proporciona este tipo de servicios IaaS a las empresas públicas, sobre todo. En la actualidad, o mejor dicho, estamos atravesando a nivel mundial, desafortunadamente, esta pandemia global que ha afectado a todo el país. Entonces, yo considero que es importante a través del cloud computing, o mejor dicho, nos forza a reinventarnos, es decir, a buscar nuevos mecanismos para trabajar, ¿sí? Para obviamente aprender, para ayudar, contratar y sobre todo socializar. Entonces, considero yo que el cloud computing está jugando un rol crucial en esta reinvención, brindando, por supuesto, la aplicación de soluciones rápidas, sobre todo para habilitar negocios, dar continuidad en la educación
apoyar en el tratamiento médico y, por supuesto, brindando herramientas para el teletrabajo, ¿sí? Es decir, desde la comodidad de nuestros hogares no ha hecho falta el salir, ¿sí? Y poder seguir cumpliendo con nuestras labores cotidianas. En este caso, el mundo del post-COVID demanda negocios que deben estar centrados en las personas, tanto socialmente como en medio ambiente, y por supuesto tiene que estar basada en la confianza en las tecnologías de información y en la digitalización. Entonces, para ello es importante que se tome en cuenta 4 etapas principales, ¿sí? Se debe adoptar plataformas que sean elásticas, híbridas, integradas, el desarrollo de aplicaciones de cloud nativos, ¿sí? La analítica de datos y la transformación del modelo de servicios para poder trabajar de una manera mucho más ágil e integrada. ¿Cómo está jugando el papel de la tecnología en la recuperación económica? En esta fase del confinamiento, sabemos que todos los negocios, la prioridad de todas las organizaciones y de todos los sectores, obviamente, es que los negocios, obviamente, continúen, ¿sí? Y de acuerdo a la desaceleración económica, el principal interés en el retorno de la inversión y de las organizaciones están apostando, obviamente, a la planificación de cambios en sus estrategias de TI a corto plazo y, obviamente, a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante la tecnología? Porque principalmente nos apoya en los servicios de la salud, ¿sí? Sabemos que en la industria de la salud lidera, obviamente, las finanzas hoy en día. Instituciones de atención médica y agencias gubernamentales de servicio de la salud están digitalizando ya su información con un tratamiento, obviamente, en la nube, que puede optimizar recursos y sobre todo los servicios para poder presentar resultados a los pacientes de una manera más rápida y eficiente. Obviamente, la accesibilidad a estos datos y las herramientas interactivas en línea va a ser posible que los médicos y obviamente otros trabajadores de la salud brinden estos servicios a distancia sin necesidad de que el paciente tenga que acudir directamente al consultorio médico. Desafortunadamente no existe aquí una telemedicina en el Ecuador, ¿sí? Creo que nos falta mucho en realidad. Existen aplicaciones, por supuesto que sí, pero simplemente lo que permiten estas aplicaciones es coger la cita médica, ¿sí? Y obviamente realizar la cancelación, pero no existe telemedicina como en otros países, que obviamente a través de un computador yo incluso puedo interactuar el médico con otros especialistas y obviamente obtener un diagnóstico mucho más preciso y eficaz. Entonces, vuelvo y repito, en el Ecuador nos falta mucho por recorrer en este campo. También podemos mencionar que el cloud computing, tomando en cuenta a nivel de la telesalud, se va a volver mucho más útil a medida que las personas particularmente intenten interactuar personalmente con otros médicos, ¿no? Y aquí es importante, vuelvo y repito, sin necesidad de acudir obviamente al consultorio médico, ¿sí? Que se pueda diagnosticar cualquier tipo de enfermedad, de afección obviamente, y consulta o se puede interactuar, que esa es la idea del telemedicina, consultar con expertos en cualquier parte del mundo. Otra de las características principales que ha jugado un papel importante la tecnología es el facilitar, obviamente, el trabajo remoto, ¿sí? Normalmente, o mejor dicho, nosotros en la Universidad de las Américas, afortunadamente no hemos tenido que suspender ningún día de clases, hemos utilizado todas las herramientas tecnológicas, en este caso Teams, que nos ha proporcionado o nos ha permitido, mejor dicho, interactuar con los estudiantes de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Y aquí menciona y hace hincapié sobre todo en que juega un papel importante la tecnología porque ha facilitado el trabajo remoto, es decir, no solo a nivel administrativo, no solo a nivel de departamentos contables, no solo a nivel de la enseñanza, en muchos campos ha permitido el trabajo remoto en todas las áreas, creería yo, y herramientas particularmente como mencionaba Teams,
Zoom, ¿sí? Entre otros, han jugado papeles muy importantes durante este confinamiento. Y obviamente ha permitido que las empresas y las organizaciones mantengan su continuidad en sus labores cotidianas. He podido extraer aquí un gráfico, bueno, no se visualiza muy claramente. Particularmente el software de Allianz lanzó un estudio que evalúa las políticas informáticas en la nube en todo el mundo, ¿sí? Y menciona aquí, de acuerdo a este estudio, que los países mejor preparados para la adopción y el crecimiento de servicios informáticos en la nube, ¿sí? Está Alemania, ¿sí? Luego le sigue Japón y después en tercer lugar está Estados Unidos, ¿sí? Obviamente nosotros como país lamentablemente no estamos en este ranking, ¿sí? Y por eso considero que nos falta mucho por recorrer, ¿sí? Pero pienso que es importante ir utilizando obviamente las herramientas, aunque no existen plataformas, ¿sí? O servicios como tal propias en el Ecuador, ¿sí? Pero nos apalancamos en empresas como Microsoft, ¿sí? Que obviamente nos proporcionan servicios, o Amazon Web Service, que tienen todo el conjunto de servicios para poder utilizar estos servicios en la nube. El cloud computing en el Ecuador, la mayoría de las empresas en el Ecuador, ¿sí? Sabemos que tiene presencia en el Internet a través de los portales, es decir, a través de sus páginas web o de las redes sociales, pero como tal no existe una plataforma de e-commerce propia. Por ejemplo, tenemos grandes cadenas como el Supermaxi, aquí Santa María, mi comisariato, en donde no permiten realizar compras en línea, ¿sí? Es decir, no tenemos un ejemplo claro como Amazon, que pienso que esto se debe explotar en la actualidad. Entonces, facilitaría mucho incluso el tema de la compra en línea, ¿sí? En estos diferentes supermercados en donde las personas, ¿sí? Porque sabemos que nosotros tenemos miedo, obviamente, a esta enfermedad, sobre todo incluso con personas que son asintomáticas y podemos estarnos contagiando. Entonces, creería que estas grandes empresas en el Ecuador sería importante que establezcan plataformas de e-commerce para que el cliente no asista, o mejor dicho, físicamente, sino haga su compra en línea a través de su plataforma y obviamente la entrega sea en su hogar. Entonces, sería importante que se amplíe obviamente este mercado en el Ecuador, que no existe igual. A nivel de educación, no existe igual una plataforma propia, ¿sí? Vuelvo y repito, nosotros utilizamos plataformas, obviamente como Microsoft, pero no existe en el mercado plataformas de educación que sean propias como tal, que me proporcionen una plataforma como servicio, ¿sí? Particularmente Educate es una plataforma que utilizan muchas instituciones privadas, que simplemente lo que permiten al estudiante es, bueno, interactuar con el docente a través del correo electrónico y subir sus tareas, pero hasta ahí llega el papel de esta plataforma como tal. Entonces, también en el tema de la educación creo que es importante incurrir en esto y obviamente sacar nuevas ideas y, ¿por qué no, implementar plataformas que nos ayuden, mejor dicho, a mejorar el tema también de la educación en el país, que desafortunadamente no llega, ¿sí? a los sitios más remotos, es decir, a los sectores rurales, ¿sí? Hay mucha gente que desafortunadamente no dispone de sus servicios y considero que ha sido un problema crucial e importante para estudiantes de bajos recursos económicos que no han podido acceder, obviamente, a estas herramientas porque no existe una infraestructura como tal, ¿sí? Debería existir infocentros, ¿sí? Donde sea totalmente gratuito, en donde el Internet obviamente debería ser gratuito, por lo menos debería tener un costo mínimo para que personas de bajos recursos económicos puedan acceder obviamente a esta información y puedan estudiar sin ningún problema. Y el tema de la telemedicina, por supuesto, no es explotado en el país, ¿sí? Esto obviamente ayudaría a muchas personas, particularmente me incluyo yo, a muchas personas con cáncer, ¿sí? En donde somos más vulnerables. Y pienso que el solo hecho de acudir,
nos genera ya la incertidumbre de que quién puede estar al lado nuestro, por más que nos protejamos, puede ser asintomático y nos puede contagiar, porque obviamente nosotros como personas vulnerables tenemos nuestras defensas bajas. Entonces la telemedicina en el país y en el mundo obviamente sería importantísimo que se implemente para obviamente ayudar a personas vulnerables. Como podemos observar en este gráfico, el cloud computing en el Ecuador acababa de mencionar, de acuerdo a un estudio realizado en el MINTEL, que es el Ministerio de Telecomunicaciones en el Ecuador, la conectividad en los hogares, es decir, que tienen acceso a Internet, es apenas del 46.57%. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, hay mucha tela que cortar, por supuesto. Las autoridades en realidad tienen que preocuparse más por el tema de las telecomunicaciones, en donde se proporciona un Internet, si no puede ser gratuito, pero sí que exista en los lugares más recónditos, ¿no? Como por ejemplo los sectores rurales. Entonces, esto también es otro campo que se debe obviamente apalancar para poder obtener todos los servicios, o mejor dicho, una educación de calidad en donde los niños, los adolescentes accedan a esta información, ¿sí? Y a sus clases, sobre todo, sin ningún problema e inconveniente. Eso sería todo respecto a la presentación. Agradezco mucho por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, entonces, como les comentaba, cualquier duda, inconveniente, pregunta, yo le podría hacer llegar directamente a mi profe Verónica. Pero, mientras tanto, profe, quisiera felicitarla. Creo que, bueno, todo lo que ha mencionado, hice un pequeño resumen porque estuvo bastante interesante. Primero, con ese tema de para toda empresa, negocio, emprendimiento, bueno, o organización, es sumamente importante adaptarse a todos los contenidos y herramientas que nos ha compartido. Creo que es vital que quien tenga una idea, que quiera sacar algún negocio adelante, tenga en cuenta esos conceptos. Porque había leído que en un futuro existirán dos tipos de negocios también. Los que se hayan adaptado, los que estén en Internet y los que ya no existan. Entonces, toda esa parte igual del e-commerce, comercio electrónico, a quienes les interese esa parte, deben tomarlo en cuenta sí o sí. Por otro lado, también, qué maravilloso sería, ¿no? Que mediante telemedicina, tecnología y tal, se pueda asegurar a todas las personas como miembros de nuestra sociedad la mejor calidad de vida posible. Y con esta cuestión del COVID se ha evidenciado, ¿no? Tanto uno que otro fallo en la estructura como en la conciencia que tenemos como sociedad. Pero no sé si tiene algún comentario con respecto a eso. Bueno, respecto a la concientización de la gente, obviamente no estoy hablando solo a nivel de Ecuador, he visto en realidad a nivel mundial, no existe una concientización, la gente creo que piensa que es intocable o no es vulnerable, entonces a nivel mundial pienso que debemos hacer mayor conciencia, ¿sí? El no solo cuidarnos a nosotros, sino también a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, se podría decir, mi mensaje a las personas es concienticémonos y no solo a nivel de pandemia. Yo pienso que las cosas normalmente suceden por algo. Siempre tenemos que estar predispuestos al cambio, a las nuevas mejoras y como empresas también, ¿por qué no apoyarnos en estas herramientas? ¿Por qué no apoyarnos en los servicios que proporciona el cloud computing para que obviamente sus emprendimientos no queden en la nada? Y obviamente hay muchas empresas que porque no tienen obviamente esta infraestructura o no hacen uso de estas herramientas de tecnología de información y comunicaciones, han tenido que quebrar. Entonces mi invitación es, existe la posibilidad, tenemos los medios, obviamente sí tienen costo algunas plataformas, ¿sí? Pero pienso que como país es importante y somos capaces, creo yo, de implementar nuevas plataformas que puedan ayudar a salir adelante al país. Efectivamente, así es. En este momento, ¿no? Los comentarios en el stream, en el live, en YouTube, son de felicitaciones también, un poco de nuestra carrera, ¿no? Comentando que somos ambos de UDLA, la Universidad de las Américas. Y bueno, sin más que decir, profe, una vez más, mis felicitaciones y también reiterarle que qué gusto, qué agrado poder coincidido con usted el día de hoy, ¿no? Espero ya verla también en la universidad
Un día de estos, tal vez, quién sabe, una futura materia o proyectos, eventos así. Bueno, eso, mi estimada profe Verónica. Espero que le haya gustado y también muchísimas gracias de parte de todos quienes hacemos parte, ¿no? De esto de lo que es Campus Party. Entonces, eso sería todo. Una muy buena tarde, profe. Que pase bien, espero Gracias, verla pronto. Altair. Cuídese, un gusto igual para mí haber compartido con usted este espacio. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego con todos. Gusto. Bueno, con esta excelente charla, excelente ponencia, ahora tenemos exactamente un minuto. Tengo que dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente y es un gusto para mí saludar a Natalia Barrero. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes.